La mayoría de nosotros ya conocemos la escena de Jesús lavando los pies de los discípulos poco antes de su crucifixión. Un pasaje que enseña dos cosas principales, la limpieza espiritual y el servicio humilde. Lo que muchos pasamos por alto es un giro sorprendente que se encuentra en el relato. Las palabras de Pedro que nos reflejan a nosotros muchas veces. Lean conmigo Juan capítulo 13, versículos 5 al 9. Juan 13, empezando en el 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No me lavarás los pies jamás, dijo Pedro, rehusando este servicio del Señor. ¿Y tenía sentido para Pedro? Era fácil de justificarlo en su mente. Jesús era tan grande e importante que no debía tener que humillarse para hacer eso a Pedro. Pedro apreciaba tanto a Jesús que tal vez estará pensando, yo Pedro debo ser quien lave, sirva y haga por el Señor. Sin embargo, con todas estas buenas intenciones o ideas, seguía siendo una falsa humildad que el mismo Pedro no podía ver. En ese momento, no se sometió a Jesús en lo que pedía. Ahora, Pedro necesitaba seguir el ejemplo del Señor aquella noche y servir humildemente a los demás. Pero Pedro también necesitaba dejar que otros sirvieran, permitiendo que los pies de Pedro se lavaran de vez en cuando. Y Cristo había enseñado y puesto este ejemplo. Jesús mismo aceptó el servicio en varias ocasiones. Sí, este mismo aquel que no vino para ser servido, sino para servir, Marcos 10, 45, este mismo siempre aceptó la ayuda de las mujeres que le ministraban en Galilea, Marcos 15. Siempre permitió que algunos discípulos desconocidos le proporcionaran el pollino en que entrar a Jerusalén, Mateo 21, o un aposento alto en que comer la Pascua con sus discípulos, Marcos 14. Este mismo Jesús permitió a María ungirle con un costoso perfume, Juan 12, y se permitió ser sepultado en la tumba de un hombre rico. Para cumplir la profecía, sí. Y también para dar a José de Arimatea la oportunidad de salir de su miedo y hacer algo por el Señor. Debemos seguir el ejemplo del Señor y servir humildemente a los demás, pero también tenemos que dejar que otros sirvan, permitiendo que nuestros pies sean lavados de vez en cuando. En realidad, en el corazón del asunto tenemos que eliminar el orgullo que viene de pensar que somos los únicos capaces de servir, somos los más trabajadores, o que si no sigo sirviendo más que mis hermanos, entonces de alguna manera me quedaré atrás, seré menos espiritual que ellos. Y por supuesto, de este pasaje aprendemos a no rebotar a otros extremos, como Pedro intentó. Después de la primera respuesta de Cristo, Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, el Señor corrigió su extremismo en el siguiente versículo 10.
Y nosotros no queremos rebotar a extremos. No estamos diciendo que debemos dejar de servir y convertirnos en perezosos que esponjan a todos los demás. Estamos diciendo que debemos permitir a los demás la oportunidad de servir también, y a veces esto significará permitirles atendernos. ¿Por qué? ¿Porque lo necesite uno? Bueno, a veces sí, pero estoy demasiado orgulloso para admitirlo. En otras veces no, pero mi hermano siempre lo necesita. Él necesita tener la oportunidad de servir también. También necesita este ejercicio espiritual. Como José de Arimatea, las mujeres, María y muchos más necesitaban la oportunidad de servir. Así que, querido hermano en Cristo, sigue sirviendo como lo haces, pero recuerda permitir que otros hagan lo mismo, aceptando sus ofertas de ayuda de vez en cuando. De lo contrario, en nuestro orgullo podemos terminar sin tener parte con Jesús y terminar sonando más como Pedro. No me lavarás los pies jamás. Y querido amigo, si aún no has aprendido a servir a los demás porque todavía estás en una vida egoísta de pecado en el mundo, te animamos a dejar que el Señor haga contigo lo que tuvo que hacer con Pedro, lavar. Que el Señor te lave los pecados con su sangre, para que tus pecados se laven en el bautismo por fe en su nombre. Y entonces podrás acompañarnos en servir a otros como lo hacía Jesús. ¿Podemos ayudarle en una de estas cosas? Póngase en contacto con nosotros mediante la información a seguir y gracias por su atención.